y no sé quién más a cualquier café en Valparaíso y nadie los conocía. Hoy día eso ya es impensable y por lo tanto se tienen que cuidar más. O Alejandro caminando por la calle, ¿te acuerdas? Claro, que nadie, pero sí, sin cuidado. Y se tienen que cuidar más y porque son personajes públicos y sobre todo hoy día cualquier ciudadano es un verdadero periodista. Absolutamente. No solo hay que ser, sino parecer. Por cierto, entonces hay algo que se llama la deferencia, la formalidad del cargo que no se puede perder y por mucho que cueste, porque entre otras cosas ellos son autoridades y están expuestos, insisto, al escrutinio público permanente. Yo creo que es bien duro decirlo, pero una autoridad pública, por definición, pierde el derecho a la intimidad. Y esto es transversal, yo creo que es súper importante. Tú decías, Paulina, que aquí todo es aceptable, entre comillas, en la medida que haya humor. Y yo te encuentro toda la razón, porque una cosa, digamos, es la discusión de ideas, el diálogo a veces apasionado, porque se pone mucho mejor, y lo otro es llegar a temas de violencia. Pero eso de todo pasado fue mejor, claro. Uno lo dice cuando uno mira la historia, pero también cuando uno mira la historia se da cuenta de situaciones tremendamente bochornosas y dramáticas. Yo creo que tiene que ver con la pasión de la política. Lo que a mí me preocupa hoy, frente al tema que ha puesto Ricarte, es que yo temo a una polarización cada vez mayor, porque insisto que estos programas, por ejemplo, o programas de radio, en cualquiera, donde hay discusión de ideas, donde nos echamos una talla, donde incluso nos echamos una pesadez, todo eso es muy válido porque estamos dentro del diálogo, pero yo he notado en forma cada vez más fuerte una rabia, una indignación muy contenida que se empieza a expresar en los blogs, se empieza a expresar, digamos, en el Twitter, en el Facebook, en las redes sociales, donde ya no es que tú discutas contra las ideas, sino que estás personalizando y estás insultando. Que Ricarte Soto es ABC, que la presión Ancida es tal, que Mico, etcétera. Entonces, ese volver a un Estado que nos hizo mucho daño en la década, fines de los 60, comienzo de los 70, debiéramos tener cuidado. Tengamos pasión. Creo que tenemos que tener pasión, no una lata. La política es pasión. Y tengamos humor. Pero con respeto. Pero hay pasiones positivas y hay pasiones negativas. El odio es una pasión, pero es una pasión muy negativa. Sí. El amor, por lo que uno cree, por la causa que uno defiende, es un elemento fundamental. Es el viento que sopla las velas del barco. La razón tiene que dirigir ese barco, pero la pasión es el viento que sopla. Pero yo coincido contigo. Ahora, ¿sabes qué? Lo de Twitter me tiene muy impresionado, porque cómo los políticos se están dejando pautear por Twitter, que por definición son 150 palabras, es una 140. minoría, 140, es una minoría ínfima la que tuitea, normalmente muy polarizada. Y te menciono esto, por ejemplo, y voy a ir relacionando temas, por ejemplo, las declaraciones de Evelyn Matei con respecto a esto de los 3 cromosomas. Ella hizo hincapié de las cosas que le habían dicho por Twitter y por eso se empezó a construir un tremendo edificio. Entonces, es muy peligroso, perdón, es muy peligroso porque finalmente la versión que conoce todo el mundo, la que llegó a los diarios impresos y la que se hizo más popular, es la que estaba completamente en contra y deformando lo que ella había dicho. Claro, porque de los 3 cromosomas se transformó que había dicho que los niños con síndrome de Down no eran seres humanos. Claro, y te digo, entonces eso es gravísimo, pero uno no se puede dejar pautear por eso. No, exactamente. Pero yo siento que cada vez más hay una presión increíble, como por salir a la televisión, por la cuña televisiva, que son unos cuantos segundos también. Entonces la política, que el arte de conversar, de ponerse de acuerdo, dialogando, se empieza a perder. ¿Ya? Lo que tú cuentas de Ricardo Lagos Weber tampoco me extraña, porque uno ve que es una pelea constante por quién sale estamos hablando de 30 segundos, de un minuto, nada más. Entonces, por eso yo tiendo a idealizar quizás la política antigua, porque bueno, los grandes discursos de Salvador Allende, de
de Eduardo Frei, de Tomic, de Cruz de Cook, eran Pancho imposibles. Bulnes. Yo me imagino esos hombres hoy día hablando en televisión, oye viejo latero, quédate callado, Claro. explican 2 minutos lo que tenemos que hacer en Exacto. educación. Claro. Entonces, y así no se puede nomás. Entonces uno no se puede dejar pautear por eso, pero uno nota que se deja pautear por esto. E incluso más, los regímenes presidenciales tendían a ser muy personalistas, obvio. Pero hoy día este fenómeno también llegó incluso al parlamentarismo. Entonces Tony Blair, etcétera, también empiezan a caer en esta misma lógica de insisto, de la cuña, del eslogan, del concepto fácil, pero que impide analizar con profundidad los temas de la sociedad que son extraordinariamente complejos. Hay una palabra que yo creo que es súper clave, sí, yo creo que es una lata estar de acuerdo en política. En política, digamos, uno tiene opinión. Lo que defiende es algo muy pequeño, que son ciertos principios, que siempre son muy escasos. En el resto, yo puedo opinar, tú puedes opinar, podemos estar en desacuerdo y no pasa absolutamente nada. Y después los parlamentarios, senadores y diputados se iban abrazados, ¿no es cierto?, al quitapena o a cualquier restaurante a tomarse un trago sin ningún problema. Pero la palabra clave que quería decir yo es respeto. Es decir, respeto y tolerancia al pensamiento, aunque uno se apasione. Y la gente tiende a confundir eso, a confundir. A creer que porque uno tiene pasión es intolerante. Es intolerante, y nos ha pasado una y mil veces a muchos de los que estamos acá en nuestras otras actividades. Y quería hacer un solo clic en relación a lo de la Evelyn. Yo quiero dar fe con Evelyn Matei, que obviamente es una persona que jamás hubiera dicho lo que se dice que dijo. Yo tengo una experiencia personal con ella, yo tengo una nieta limítrofe, y recuerdo con el cariño con que ella, a raíz de que mi hija le pidió, digamos, un autógrafo, como se lo pidió a Ricardo en su momento, a ti, y ella con mucho cariño, te fijas, se lo hizo desde siempre. Entonces quiero decir que me molesta profundamente cómo la gente puede hacer daño. Puede hacer daño atribuyéndole intenciones a otro. Esto de atribuir intenciones, ¿ya?, es lo que a uno de repente la empieza a sacar de sus casillas. Y uno en eso tiene que ser capaz entonces de morigerarse, porque a veces te lo hacen de adrede. Y también aquí, o sea, yo creo que este tema del Twitter va a ser un problema, o ya lo es, en el sentido de que mucha gente descarga toda su violencia que tiene contenida, y como va a tener 600 o 300 seguidores que estos van a ir retuiteando, entonces todo esto va creando, ¿no es cierto?, lo que tú dices, una cantidad de intolerantes, ¿no es cierto?, de todos los lados, ¿no es cierto?, que finalmente expulsan su rabia, la vomitan, ¿no es cierto?, a través de estos 140 caracteres, creando toda una serie de cosas. Esta mañana mucha gente se preguntaba, y yo creo que muchos se lo están preguntando, ¿qué va a pasar con el tema de los estudiantes? Ya estamos llegando prácticamente, ya en algunas tiendas están apareciendo la publicidad para los regalos de Navidad y el viejito, etcétera, y entonces eso es como un campanazo de fin de año que se acerca, y resulta que esta historia, ¿no es cierto?, se va extendiendo con el quiebre, con la ruptura, ¿no es cierto?, de la mesa de diálogo. Sergio Mico, ¿para dónde va esto? Yo estoy extraordinariamente desconcertado, desilusionado por la incapacidad justamente de buscar espacios de diálogo y de entendimiento. Yo quiero insistir en un tema, el daño que le está causando la paralización prolongada a la educación pública, universitaria y secundaria es un daño atroz que se va a expresar el próximo año en una masiva deserción e inmigración de jóvenes de colegios particulares pagados a universidades privadas no tradicionales. Ya yo tengo las cifras, el 10% de los jóvenes de la USACH son de los colegios particulares pagados, yo quiero ver esa cifra el próximo año. Y esto va a aumentar entonces la segregación social en nuestras universidades, que es un desastre para la República de Chile y para la calidad de nuestra educación. Responsabilidades de esto, yo quiero insistir en un punto: el presidente de la República no puede haber dicho en las Naciones Unidas, destacar lo hermoso que era este movimiento y no ser capaz de
de plantear un diálogo distinto al que se ha conocido a través del Mercurio, que anda circulando un acta de 30 páginas, que es la definición completa del no diálogo. Así, por ejemplo, es tan fácil llegar a acuerdos sobre el tema de la gratuidad. ¿Sabes por qué? Porque bastaría con que el gobierno dijera, sabe que nosotros simplemente ratificamos lo que el Estado de Chile ya ha firmado, y que el Estado de Chile ha firmado tratados internacionales donde dice que el gobierno de Chile va a tender a garantizar la gratuidad de la educación en la medida que sus recursos económicos lo permitan, de la educación superior. Entonces uno podría decir, ¿sabe qué? Mire, ustedes quieren llegar a la gratuidad hoy día, ahora, ya, y lo plantean como principio. Nosotros no creemos en esto, pero pongámonos de acuerdo en esta declaración. Punto primero, con respecto al debate de la gratuidad, simplemente el gobierno de Chile ratifica lo que ha firmado sus tratados. Ya, pero no, es que no lo dicen en el debate, perdona, segundo punto, después decir, bueno, pero ¿cuánto podemos dar hoy día? Entonces yo leo a Hernán Larraín, y yo leo a Alberto Espina, y ellos dicen, mira, hoy día podríamos darle gratuidad al 60-70% de la población chilena. Porque yo quiero insistir en una cifra, hay 10 millones de chilenos de los 15 que viven en familias que ganan menos de 500.000 pesos mensuales, una familia de 4 personas. Entonces es evidente que todas esas familias no tienen cómo pagar la educación superior. Por lo tanto, el argumento del gobierno entonces que dice de que 40%, nosotros no queremos que los ricos tengan gratuidad es un argumento que no se sostiene. Así, porque esos ricos serían muy pocos. Pero perdona, poquísimo. Así estamos hablando del 10% de los chilenos, con suerte, o el 5% de los chilenos. Pero está bien, pero yo soy de los que cree que hoy día es imposible llegar al 80, al 90% de gratuidad de la educación superior, porque hay que poner plata también en educación básica y en la media, hay que poner plata en salud, etcétera. No estamos en ese, y además Chile es una sociedad extraordinariamente desigual, porque también cuando se dice demos gratuidad como la dio Finlandia, claro, pero una sociedad mucho más igualitaria y por lo tanto esta regresividad en la gratuidad era menor. Está bien, pero uno podría llegar a acuerdos prácticos comunes, Ricardo, porque mira, ideológicamente es obvio que no va a haber acuerdo entre un movimiento mayoritariamente dirigido por el Partido Comunista y gente de izquierda extraparlamentaria que tiene una concepción del Estado completamente distinta a un gobierno de derecha. Pero se puede llegar dialogando, y con esto termino, acuerdos prácticos comunes, donde he planteado dos principios básicos. Uno, insisto, Chile simplemente ratifica lo que ya ha dicho. ¿Ya? Esto está firmado por los gobiernos de Chile. Nada cede al gobierno reconociendo eso. Y por otra parte, entrar al debate de bueno, ¿cuánto estamos en condiciones de dar hoy día en la ley de presupuesto? Ahora, si no hay acuerdo entre los estudiantes y el gobierno, que esto se discuta en el Congreso, porque también condicionar a que haya un acuerdo entre los estudiantes y el gobierno para que el Congreso actúe, también me parece terrible. Y algo de hecho he escuchado también de congresistas de oposición, porque eso es la negación del diálogo. Pero parece que los estudiantes no quieren que esto pase por el Congreso. Así parece, porque desde el primer día yo recuerdo, esto ha ido variando, pero yo me acuerdo que el primer día el presidente dijo, o el ministro de la época dijo, esto tiene que ir al Congreso, todo este debate. Claro. Ahora, lo que yo sentí que dijeron en ese minuto era no solo por lo que esto atrae leyes y cosas, sino que porque aquí hay en el fondo una cosa de fondo aquí en Chile que no hemos tenido claro, y es este tema de cómo vamos a dar la educación de los niños. Este tema se ha obviado. Aquí hay una fuente de violencia, de quiebre, porque hay muchas concepciones detrás muy fuertes y muy atávicas en todos nosotros. Lo que tú acabas de decir, hay gratuidad, de hecho está en la ley. O sea, tú tienes la ley de Ricardo Lagos cuando dice educación media gratuita. Claro. Y obligatoria, no solo gratuita, obligatoria. Pero aquí lo que se está planteando es no solo que haya esta beta de gratuidad, sino que no haya la beta pagada. Entonces ya es entrar a meterse en una cosa, es decir, el país lo tiene gratis. ¿Y por qué no nos dejan seguir trabajando? Media. Pero claro. Pues no es la superior. No es la superior. Pero entonces lo que han hecho típicamente los países es avanzar dando 1 año más, 2 años más de gratuidad. Aquí, en cambio, lo que se está hablando es demos gratuidad 5 años, 6 años. Tú sabes que los jóvenes chilenos actualmente en una carrera que dura 5 se demora 8. Claro. Y no porque sean malos alumnos, sino que porque hay todo un tema en la educación hoy día que tú entras a una clase y un profesor te pide leer 10 libros para la próxima clase o para 2 meses más. Entonces el alumno toma pocos ramos.
pocos cursos, porque dice, yo quiero que me vaya bien. Le ponen una batería de 5 y toma 2. Y así, si va tomando 2 o 3, Y todo eso va todo encareciendo y tú llegas a que, en promedio, el alumno chileno actual se demora 8 en una carrera de 5. Pobres padres. Entonces, los padres, pero aquí se quiere cargar esto a todo el Estado, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué nos vamos a extremos? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de muchos países que dicen, ok, yo he dado a toda mi población, ciudadanos chilenos y todos los extranjeros acreditados, educación básica gratuita? Eso fue lo primero, la ley de educación primaria en los años 30. Después, educación media gratuita. Ok, ahí está, con el Ricardo Lago lo sancionamos con Moley, pero ya ocurría en Chile ese episodio. Y ahora, ¿por qué no nos vamos a decir, voy a dar 2 años más? En Chile tenemos una figura que son los centros de formación técnica, que dan carreras técnicas de 2 años, que también se articulan a carreras profesionales y las profesionales a universitarias. No todas las personas se dedican a estudiar cuando son estudiantes, curiosamente, pero es así. Entonces, ¿por qué no vamos por partes? Y tú dices, quizás el Estado de Chile hoy día puede dar gratuidad a toda su población en los próximos 2 años. Pero y ni siquiera circunscribirlo a la educación técnica. Alguien podría sacar el número, que yo no lo he hecho, pero tú podrías decir 2 años, ok, o empezar de 1 año. Sí. El que le va bien va a pasar a lo siguiente, va a obtener beca, va a obtener ahí en su segundo año, se va a endeudar menos, va a tener el que quiere, el que puede. Cuando se han hecho estudios sobre lo que te va en tu remuneración, el tema de más años de estudio, se ha visto que cada 2 años más de educación superior, tú tienes un ingreso alrededor de 200.000 pesos más a siempre. Entonces, ya 2 años es algo y es muy importante. Entonces, se puede ir con calma, pero aquí estamos hablando, como dice alguien, un amigo mío, on-off. O sea, on es 5, 8 años, gratuidad, universidad, todo. Y las universidades del Consejo de Rectores, punto. O nada. Entonces estamos igual que, ¿te fijas? En la educación básica y media. O todos son gratis, 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 y no existen los pagados, o no podemos conversar. Pero ahí hay una Entonces, yo me ¿puedo encuentro agregarte, Pauli? intransigente. Perdón que te interrumpa. En educación Pauli, necesitamos perdón. variedad, Sí, pero necesitamos amplitud, no necesitamos encasillarnos, lo menos posible. Lo que yo creo, perdón que te interrumpa en el análisis global, pero es que yo creo que la respuesta a lo que tú estás señalando y que ustedes dos están señalando, de por qué no se ha llegado a una cuestión razonable, y lo razonable es lo que ustedes dos han señalado, digamos, ir poco a poco, digamos, no lentamente, sino, digamos, a medida de que sea... vaya rápido, vaya rápido aunque sea lento. Oye, y además al que estudie, al y que obviamente, rendimiento, pero porque yo creo que aquí... tenemos que asumir una cosa, que aquí ha dejado de ser un movimiento a nivel macro, porque la gente que sale a las calles sí sigue luchando, digamos, por ciertos eslogans y por ciertos principios que son muy válidos y que pusieron el tema en la mesa. Pero este movimiento ha dejado de ser un movimiento estudiantil para ser un movimiento político. Es decir, estamos claros que en este momento lo que está pidiendo la dirigencia del movimiento estudiantil, que se ha ido polarizando cada vez más, no es, porque ya todo lo que le pidieron al ministro, Federico Giovannone me preguntaba el otro día, pero ¿en qué? Si Felipe Bulnes, el ministro, ha sido muy intransigente, pero ¿por qué? ¿En qué ha sido intransigente? Le decía yo, si todo lo que pidieron los estudiantes, incluso el tema de la gratuidad, está en condiciones de poder conversarlo y ponerlo en la mesa. ¿Ya? Entonces, el tema aquí es que ha dejado de ser un movimiento estudiantil para ser un movimiento político que quiere nacionalización del cobre, es decir, nacionalización del cobre, que quiere cambiar la Constitución. No, es que eso es otro tema que podríamos analizar después, pero que es interesante. Pero yo creo que hacer una reforma tributaria no tiene mayor, no es un tema y que vaya al fondo del estudio. Quieren cambiar el sistema económico, ya que haya permitido que Chile desde los 75 para adelante esté en el pie que está, con todas sus deficiencias, pero está en un mucho mejor pie. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando hoy día escucho yo a muchos políticos de la concertación y extraconcertación que están asumiendo los mensajes, están asumiendo los eslogans de estudiantes que quieren todo esto, pero que obviamente que no quisiera que la gratuidad fuera para todos, ¿ya?
pero por favor seamos un poquito serios. Seamos un poco serios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo se va a implementar esto? No quieren el diálogo, no quieren la mesa, no quieren sentarse. Entonces, yo creo que aquí detrás, y esto se va a ir poniendo cada vez más duro, pero el número de personas que apoyan a este movimiento se va a ir disminuyendo hasta llegar a la nada. Esa es mi percepción a futuro. Pero en este pedir todo, ¿no hay una parte también de responsabilidad tanto de la derecha cuando estaba en la oposición como también de la Concertación? En el sentido de que aquí hay toda una rabia acumulada durante varios años, varias décadas, en las cuales ellos, los estudiantes, a través de sus canales, las federaciones, ¿no es cierto?, decían, expresaban sus cosas, en los diarios se leían algunas cosas, y esto se fue acumulando. ¿Debería esta experiencia servir para otros sectores, por ejemplo, en la salud, donde hay también un enorme malestar? Porque a lo mejor, si no se abre la compuerta hoy día, en unos años más, ¿no es cierto?, los usuarios de la salud, sobre todo, por ejemplo, los de la tercera edad, que están en la ISAPRE, también los de FONASA, que están bastante desatendidos todavía, nosotros pueden así hacer una protesta que va a ser muy dura, porque han sido tantos los años en que los cuales la gente ha dicho, por favor, mejóreme esto, y como los grupos de interés no ceden, me parece que también se puede comprender esta radicalización o esta obsesión que tiene el movimiento estudiantil. Por ahora ya. Por ahora ya, porque ya tuvimos décadas pidiendo esto. Claro. ¿Hay algo de eso? Yo ¿no? creo, pero Yo creo eso, que sí. esto es clarísimo. Claro. Yo creo que ahí la responsabilidad de la gente de la Concertación fue el 2006, Claro. que no nos dimos cuenta lo radical que era este movimiento y en la lógica de llegar a los consensos para derogar la LOCE y establecer la nueva Ley General de Educación, que requiere 5/7, postergamos algunas medidas. Por ejemplo, el fin al lucro, que hoy día es apoyado por el 80% de los chilenos. El fin al lucro, eso sí quiero aclararlo, es que no se puede lucrar con platas públicas, porque el movimiento estudiantil jamás ha planteado acabar con la educación privada. Si el punto es que si tú te vas a educar en un colegio privado o en una universidad privada, que sea con platas privadas. Y a mí me parece eso súper razonable, pero y ahí hay una responsabilidad. Yo quiero recordar incluso... ¿ah? Perdón. Bueno, pero el CONFECH, te estoy diciendo... Porque te digo que hay un grupo de estudiantes. Bueno, puede ser, pero te digo lo de la demanda Esa es la del posición. no, pero Esa el es movimiento la de los posición. secundarios, sí, y el del CONFECH es esta otra. Ellos no se oponen a la educación privada particular. De hecho, bueno, en fin, pero... Sí, porque dice que es segregadora. No, Y dice pero- que en el fondo Eso hay es. que, sí, dice que Bueno, es segregadora. defendida por Bueno. grandes rectores. Exacto, No, yo creo que estás volver equivocado. Ojalá sobre- fuera como tú No, dices. pero Ojalá si fuera como esto tú es tan dices, así pero que no hay sí o sí. universidades católicas y universidades privadas que están participando en el movimiento estudiantil, si se reconoce la participación de los privados, pero insisto, son privados que no lucran, como la Universidad de Concepción y las universidades católicas. La Universidad Sí, de los Andes. ¿ya? La universidad, mira, por eso te digo, yo creo que hay proyectos de universidades privadas como la Universidad de Alberto Hurtado, por eso te digo, son súper respetables y yo te digo, y merecen todo nuestro respeto y el apoyo, si el punto es no lucrar con platas públicas. Eso fue lo que yo leí y escuché de los estudiantes. Ahora, que hay otros estudiantes que piensan que quieren acabar con la educación particular, pueden haberlo. Sí, Ah, sí. pero ya, pero perdona, pero Se ha segundo, leído pero también. quiero decir otra cosa más, que esto, Ricarte, en marzo-abril, esto lo puedo decir con certeza, Joaquín Lavín era un ministro que tenía el 70% de popularidad y que había sacado reformas legislativas súper importantes que han mejorado, por ejemplo, la captación de jóvenes talentos para ir a estudiar pedagogía, entre otras Sí, cosas. sí, sí. Y en Ya- ese momento ya hubo pasó una por reunión, y ya nadie se acuerda Nadie de esto, se que es acuerda. dramático. Y hubo una reunión donde se discutió, bueno, ¿y qué viene este año? Y se le dijo, mire, viene este problema que estaba anunciado, viene una explosión por los créditos, ¿ya? Y salió una cifra, se habló de 100, 200 millones de dólares. Eso era lo que se pidió, puedo decirlo responsablemente, y el Ministerio de Hacienda notificó que como estábamos en un combate contra la inflación, esos dineros no estaban. Y por ahorrarnos 200 millones de dólares en marzo, abril, mayo, estamos metidos en este tremendo berenjenal. Entonces, Pero bajó, ¿no? ah,
porque tú me dices, Patricia, que tú lamentas mucho que los jóvenes se hayan politizado. Yo me alegro que se hayan politizado en el sentido que están... Bueno, no, es que tú hablaste que ya no es un movimiento de estudiantil, sino que es un movimiento político. Ideologizado. Bueno, claro, no, dijiste politizado. Sí. Bueno, entonces... Año 73. Tú has leído el último, el de Lorenzo Cottuso, léelo. Y si no, te lo traigo para la próxima sesión de Almirante Cottuso. Segundo, tú leíste el diario. Para justificar la rebaja presupuesto. No, para decirte que el país se entregó el 11 de septiembre de 73 en cero. No en cero, en menos cero. Y en 17 años no mejoramos nada eso. No, sí, no, mejoramos. Pero muchísimo. Bueno, tanto mejoramos que los gobiernos de la concertación quedaron tan impactados con el modelo que lo continuaron. Con mayor o menor, con todo lo que tú quieras, pero tú sabes. Parte del modelo. Tú sabes perfectamente, Sergio, que es así. Y sabes pero que... perdona, bueno, pero bueno, en fin, pero perdona, pero no me dejaron terminar una segunda idea, ¿Ya? que yo insisto, que cuando uno recibe un país con 40% de pobreza, ¿ya? Y tiene la plata que tiene, se invirtió básicamente en educación básica y media. Es un dato. Y me parece que era razonable eso, y no en educación superior, perdona, y de hecho se mantuvo el presupuesto de educación superior durante mucho tiempo más o menos ya, pero hay otros datos que hay que tener pero hay otros datos que hay que tener en cuenta, de que hay una orientación extraordinariamente profesionalizante a la sociedad chilena. Y eso también, en todo el mundo. bueno, pero también, pero Esto es particularmente una ola en Chile, mundial. y en eso estamos todos de acuerdo que ha sido un enorme error no dar los incentivos económicos y políticos claros para cambiar esa proporción que es espantosa entre profesionales y técnicos en Chile. Y hay una responsabilidad, bueno, de todo. Ya Ahora, Francisco Antonio Encina, en nuestra inferioridad económica, en los años 20, señalaba, digamos, esta... 1920. 1900. Claro, no, sí, viejo, es siglo pasado, pero el 20. Se daba cuenta de eso que tú estás diciendo, que es muy grave. Pero no lo hemos, ok, pero lo que quiero seguir también para explicar por qué hubo este privilegio también, la poco dinero que había para la educación superior, para las universidades, y para no los centros de formación técnica. Estoy tratando de comprender, no de justificar. Perdona que yo lo veo como algo muy ideológico. Pero tú también, lo ves, pero tú le das una connotación ideológica, y yo creo que también es cierto, pero tú también tienes que también asumir eso. El DUOC era el departamento universitario obrero campesino, creado por la reforma universitaria para atender a los obreros y campesinos. Ya, el INACAP fue una creación, fue una creación del gobierno de Eduardo Frei Montalva para atender a los jóvenes más pobres. Y después, pero después de eso se transformó en algo enteramente distinto. Y bueno, entonces, y eso tiene consecuencias también. Entonces, cuando llega un gobierno de centro izquierda allá, solo hecho, yo veo desde el otro punto el debate. Hubo mucha gente que hasta el día de hoy cuestiona por qué los gobiernos de la concertación no le dijeron a los señores INACAP, devuélvanos esto, que esto es nuestro. Y a los señores DUOC, bueno, te digo porque justamente para llegar a acuerdos, consenso y todo, pero eso tuvo otro... Una pregunta, ¿tú crees que los estudiantes del DUOC saben el origen? No tienen ni idea. ¿Qué significa la sigla? Y perdona, y si tú... Voy a hacerles la historia. Ya. ¿Qué significa la no sigla? tienen ni idea. Entonces yo te digo, también ahí hay costos de decisiones políticas que no contaron con la legitimidad y llegaron a estas transacciones propias de la transición a la democracia, que obviamente se agotaron. Y yo creo que eso es lo que estamos discutiendo hoy día, perdona. Pero lo que más me gusta de tu tesis, al final en el tema educacional, no se me preocupa que te guste algo, ¿viste? No, que preocúpate nomás. Pero que tú has dicho algo muy cierto. Si al final de cuentas, cuando existen dos posiciones, y una, en el caso de algunos dirigentes y los dirigentes del movimiento estudiantil, no están dispuestos a sentarse a una mesa de diálogo, a no ser que sea el todo o nada, frente a eso, no queda otra que lo que se está viendo, y que espero que el gobierno no vuelva a cambiar de opinión, porque yo creo que uno de los grandes errores del gobierno de Sebastián Piñera en materia educacional fue este ir y venir, claro, ceder y no ceder. Yo creo que hoy día está en la senda correcta. ¿Qué hay que hacer? Lo que tú decías hace poco en una entrevista que te hizo una destacada periodista historiadora, que decías que hay que utilizar el sistema representativo con con todos los defectos que tiene, con todas las reformas binominales y después las reformas económicas que podemos discutir, reforma tributaria, etcétera. Pero en este momento lo que nos queda es recurrir a este sistema representativo
no a plebiscito al estilo Chávez, al estilo cubano, como decía alguien ayer, sino realmente hacer Yo valer participé nuestra... en el plebiscito, fui a votar y no me considero para nada chavista. a nuestra democracia. Ni los italianos el plebiscito. Bueno, pero son déjame. democracias Entonces consolidadas. yo te digo, usemos, y por Sí. eso quiero que Estamos tú... acá. por eso estamos... Pero Sí. yo creo que es súper ¿Y importante qué tu guerra llevó a mirada. Venezuela y a Cuba? Quiero tu mirada, es decir, Sí. usemos a nuestro Parlamento, usemos a nuestros diputados y a nuestros senadores, y no los usamos en el mal sentido, son nuestros Que asuman su representantes, que responsabilidad. asuman de una vez por todas sus representantes y dejen de poner y sacar bandera, simplemente legislen, simplemente hagan su pega, y denle a los estudiantes y a la clase media de este país, a los padres de familia Un que alivio. tienen sus hijos en la universidad, al fin un Denle un alivio, alivio. que el crédito baje del Ya. 6, ojalá al 1% y no al 2%, que haga el máximo de esfuerzo el gobierno para que esta Y que haya situación mucha gratuidad. para que esta situación se mejore. Estupendo. Pero, Eso es lo que Pati, hay que pero hacer. sabes que nuevamente, pero ojo con las connotaciones. Esto de que levanten las banderas, los parlamentarios tienen que levantar banderas en el sentido que una función de ellos es representar a la gente. No, yo Perdón, estaba y la hablando de otra, la bandera. y lo otro es conducir. ¿Ya? Y hay veces que los parlamentarios tienen que decir esto se puede hacer y esto no se puede hacer y pagar los costos de eso. Esa es una reflexión. Ahora la otra reflexión que quería hacerte, el problema que tenemos también con el Congreso Nacional, aparte de la falta de representatividad, es en segundo lugar que no tiene facultades económicas. Entonces hoy día se enfrentan a una negociación con una ley de presupuesto donde lo único que ellos pueden hacer Es nada. es bajar las partidas. Es decir, si ustedes dicen que hay gratuidad para el 40%, nosotros le podemos decir 30%, pero no podemos subir al Yo lo 50 o al aplaudo. 60%. Sí, yo sé que tú lo ¿Sabes aplaudes. por qué lo pero aplaudo? eso tiene Porque que la ver. guerra Fueron civil del año gobierno y la otra 1891, y eso tú lo sabes y te encanta, Ya. Sergio Mico. ¿Sabes por qué estalló la guerra civil de 1891 en lo concreto? ¿Por qué Chile tuvo una cantidad de muertos superior en 1891 a toda la guerra del Pacífico? Porque los señores parlamentarios, en un momento determinado, decidieron a decirle a Balmaceda: no le aprobamos a usted el presupuesto. Era una constitución totalmente distinta, en un régimen que era mucho más parlamentario. No estoy haciendo la comparación de susto, digamos, pero te quiero decir que... Entonces lo pueden hacer los parlamentarios hoy día. Pueden Hoy asignar día- 1.000 pesos, por ejemplo, a educación superior, No, hoy que es día- lo que hizo la derecha contra Santiago. Los Y es un parlament- desastre. Sí, los parlamentarios lo que pueden hacer ahora es simplemente mejorar las partidas, llegar a acuerdo con el gobierno. Si en este momento, como han dicho algunos de tus correligionarios, del Partido de la Concertación, dicen que no van a aprobar el presupuesto, queda absolutamente claro que Si no van a aprobar el presupuesto presentado nacional por el gobierno, lo porque que no pasa es están de que acuerdo. se acepta el que se presentó, es decir, están perdidos por todos lados. Pero eso es un desastre. Eso es muy bueno, es muy bueno. No, porque es un desastre, permite- Patricia, porque eso va a terminar, olvídate el nivel de frustración y de rabia hoy No. día de los jóvenes. Son 5 meses de paro, perdona. Pero por Vamos, culpa de quién, perdona, por culpa de si el gobierno está diciendo, el presidente de la este es el República, presupuesto. principal responsable de la conducción del país. pero Y entiende. fue el presidente de la República, perdona, además tú estás diciendo, has Pero afirmado explica. 3 veces que la mesa se rompió Por culpa porque de los los jóvenes, estudiantes. y yo te digo, yo no lo veo así, te voy a dar 2 razones. Porque el presidente de la República no puede, porque fue él y no el ministro Bulnes, llamar a una mesa y día antes de la reunión de esa mesa presentar un proyecto de ley para sancionar con aún más dureza. Pero ¿cómo ¿ya? no? Si No, ya pero está perdona, eso encapuchado, fue una no los pero perdona, estudiantes. fue tan Si los mala, estudiantes llevan Paulina, diciendo fue tan mala la ellos señal no que el tienen propio razón. editorial del Mercurio del día Bueno, pero eso domingo no es lo dijo que que tiene había que sido dar. imprudente. Bueno, a mí me dice No, mucho porque, no. perdona, a mí me dice mucho porque en la propia... Yo no siempre estoy de acuerdo con el decano Mercurio. de ella, pero perdona, fue extraordinariamente imprudente y de hecho si ustedes ven lo primero que dice Camila Vallejo al entrar a esa conversación es decir, estaba estamos buscando. conversando Pero si eso a lo pesar estaba de, buscando, perdona, pero bueno, pero le pusieron si lo estaban buscando se lo pusieron en bandeja. Y la segunda cosa Pero es sí, que han dicho que no están haciendo Pati, violencia. si el primer punto a les debatir calza era la gratuidad, el presidente de Chile día antes dijo no va a haber gratuidad. Entonces los jóvenes dijeron, bueno, ¿para qué nos sentamos a conversar? No va a haber gratuidad. No, dijo, gratuidad de dijo, no va a haber. 5, Va a haber 8 años exacto, va a haber universitarios, gratuidad pero para el no, 40% fue lo que de los ellos Entonces, niveles ¿para qué más citan un bajos y después debate para el sobre 60? gratuidad? No, pero ¿para qué? obviamente. nunca, pues, Entonces eso no puede citan el haber debate No, sobre no, la es que gratuidad. si tú quieres No. que nos sentemos en la mesa, ¿ya? Para que hablemos de la gratuidad y solamente yo me quedo sentada en la mesa si es que yo te digo, sí, querido amigo, sí a todo, porque yo no puedo decir nada
Eso es lo que querían los estudiantes, No, sentarse pero a la que no lo mesa notificaran y que el antes. señor, No, y que el señor los estudiantes ministro de están Educación le mal, dijera, están equivocados. señores, pero por Y van a favor, perder ¿qué esta quieren? cosa. A ver, ¿quieren gratuidad? Perfecto. Sí. Ustedes quieren todo lo que pidan, ya queremos ta. eso no. Eso era, pues, Eso hombre, es, pero si eso es es. una intransigencia total. Anda a O sea, no hay hablar. nada que discutir. A ver, tú pararte conversa la con los mesa nomás y taxistas, dejarlo ir. conversa con los padres y apoderados, ándate a los colegios. Tú tienes el precioso amoroso de tu hijo. ¿En qué curso está? Pero eso es Quinto. casuístico. Ah, no, no, Usted pero puede anda- conversar No, pero con Antonio todos está con los taxistas. estudiantes, Ah. te quiero advertir. Ah. Antonio está con Sí, los estudiantes. no, pues sí, Con el par indefinido. sí, que esté- Era que no. bueno, que- Era que no. o sea, Claro, era que no, ¿sabes? No, pero Pero te digo que Pati, pero ya. la sensación Ya, pero ¿cómo ambiente- salimos de esto? Ah, ¿cómo Porque te salimos digo, de porque esto? seguir ¿Cómo discutiendo porque- vamos a salir? No sé yo. Yo cómo creo vamos que a a salir. través esto, Yo quiero, a través puedo hacer un justamente de la pronóstico legislación. negativo horripilante, Sí. que si esto termina mal y los jóvenes ya están radicalizados con la democracia por lo que ocurrió el 2006, yo no quiero ni pensar la frustración y la rabia que se va a acumular si esto termina mal ahora. Y peor Y eso si a mí es que y a mí me preocupa muchísimo eso, porque yo lo veo entre los estudiantes. Entonces, si la otra vez la culpa fue de la concertación, hoy día la culpa es de este gobierno, al final No, es de la van a, clase perdone, política. van a decir, ¿sabe que 5 meses en paro, todo esto? Para nada. El 80% de los chilenos dicen no al lucro en la educación. La inmensa mayoría, bueno, era que no también, lo debo reconocer, no están por la gratuidad, ¿quién va a decir que ¿Qué no? porcentaje Bueno, de alumnos bueno. está en paro hoy? Por ¿Ya? favor, dame Claro, esa yo respuesta. también. ¿Qué ¿Qué cosa? porcentaje, por favor, dime, qué porcentaje de alumnos hoy día, universitarios y secundarios, del No, total cada global? vez menos. No, Cada vez menos. y cuando empezó el Están movimiento. dando sus pruebas, No, Gonzalo. yo quiero Oye, que me está digas. bien que lo estén No, dando, no, si el espérate. PEC llamó a terminar el segundo semestre, Ya, el pero primer voy- semestre. na- Y pero- yo perdona, y para hacer... Solamente te quiero decir con eso que, por Sí. favor, escúchame, Sergio. Sí. Si yo te digo que del total de los estudiantes chilenos, los que están en huelga son o en paro, o en toma, son una ínfima minoría que no alcanza más del 7 o 10%, si tú tienes la cifra, Paula, y me encantaría. Tú me estás diciendo que esa mayoría representa, pongámosle al 80% para que le pongamos 20%. Hay mucha que estén en gente que no huelga. está en paro. No, bueno, sí, Y entiendo. que no estuvo nunca. Y que no Y que estuvo no estuvo nunca, y que nunca, no pero están estaban. con las demandas. Ya están, pero sí, obvio, pero es que ¿quién eso no es va un a estar decir, con eso esa es pura. demanda? Entonces lo que te No quiero sé. decir, Maravilloso, ¿cómo no voy a estar con la gratuidad, gratuidad? ¿quién ¿Cómo no no va a voy a estar estar con para eso? no ir al Bueno, colegio y entonces- estar en la calle bailando y saltando no? pidiendo ¿Cómo estar no al con eso? lucro? Pero obvio, yo Bueno, está bien, gratuidad. Hay calidad. Una pregunta. Entonces, Bueno. por Totalmente favor, de acuerdo. dime, ¿es esa mayoría que sabemos te porque digo. están las estadísticas? ¿Cuántos colegios están en paro? ¿Cuántos en huelga? Es esa mayoría, es esa minoría. Son los 5 meses, yo te digo, perdona, esto es impresionante, perdona, sale en la tele que en Wall Street se juntaron 10.000 personas, Sí, salió pues en la eso no te lo televisión que niego. 5.000 personas se juntaron en Londres, acá son cientos de miles de personas que han estado saliendo durante 5 meses, es un nivel de pero es una movilización minoría, increíble. No, bueno, pero ¿por qué aquí no tú lo- crees que A perdona tú. ver, a propósito, Es una minoría. a propósito, Avalado por las esta encuestas. semana va a haber una manifestación acá en Chile, porque es un movimiento que está en todas partes, de los indignados. Sí. Ese va a ser un test bueno si llega a ir mucha gente a esta que supongo que ustedes dos no van a ir, pero en No, fin. yo voy a todas las manifestaciones, Pero me entretiene indignados, mucho, saco ¿tú crees que fotos. es un Me gusta un mucho tener y test? comparar. para el movimiento, para esta, Que no porque hay tiene un valor. malestar? Es como el Enorme. Twitter, es como el Twitter. Sí, perdona. Reconóceme eso, pues, Sergio. ¿Pero de qué? Es un Pero tweet. perdona, pero es El un malestar número de personas- justificado, si la sí, desigualdad en pero Chile si después nadie- de 20 años de pues, Sergio, democracia... pero nadie, no estamos es- discutiendo eso y en eso hemos Ya, estado de hay acuerdo dos aquí. malestares, perdona, la sociedad chilena aquí produce mucha indignación. Uno, ya es la baja intensidad de nuestra democracia. Esta sensación de que inmensa mayoría de los chilenos están por determinadas reformas y no pasan, y no pasan, y no pasan. Eso nos reventó en la cara con el movimiento pingüino. pero en eso estamos Y ahí hay un completamente de acuerdo. problema de que el 14% del Congreso son mujeres, bueno, en fin. Ahí hay un tema. Y el otro tema son las desigualdades socioeconómicas, perdona. Y lo que ¿quién Ricardo va a estar en Soto... desacuerdo Bueno, con no, eso? está bien, pero Estoy bueno, pero es que totalmente no de la acuerdo. Que tú me solucionamos estás pudiendo. no, porque tú me estás Patricia, hablando que hay una pudiendo. mayoría que está en la calle En la y no es encuesta- así. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no, decimos sí, las perdona, cosas en la como calle son? cuando la mayoría está en la calle, es decir, cuando si tú quieres 1 millón, 2 millones de personas en la calle, eso técnicamente es una revolución, se vino abajo el gobierno, el sistema político. Y yo espero que no tengamos que llegar a eso. Bien, hasta aquí llegamos Bien. por el momento. Vamos a seguir. No, pero el si- ¿Qué pasa con el próximo- partido de fútbol? ¿Qué pasó Sí, con el va, fútbol? ¿cómo vamos?
4-2, muy bien. Guau, Entonces. bien, Buen ánimo para bien Chile metió el gol, ya. esta semana. Bien. Esto se termina la bipolaridad porque ya prácticamente a Borges lo iban a fusilar. Ahora le van a hacer un santuario. Esto era Somos lo que conversamos. Para la próxima semana vamos a estar el día lunes a las 20 horas, como siempre, aquí en la sede de la Universidad de Talca, Santiago, aquí en la Universidad de Talca, en la sede de Santiago, a quien le agradecemos que nos acoja aquí. El próximo lunes, entonces, a las 20 horas. Que les vaya muy bien. Buenas noches, Ricardo, Patricia. Por favor. Bueno.